Buenos días. Entramos ya en la última de las charlas que hemos hecho en esta semana. Quiero aprovechar para, desde el CEMAT, dar las gracias a todos los que han sido ponentes y a todos los profesores que han acercado a sus aulas para compartir estas estupendas charlas. Y hoy, para cerrar esta segunda sesión del viernes, tenemos a Daniel Ramos, que es de Imaginary, del Centro de Recerca Matemática, que nos va a dar una charla que lleva por título Modelos para nuestra sociedad, cómo las matemáticas nos ayudan a entender y gestionar el mundo. Además de darte las gracias, Daniel, por apoyar nuestra actividad, te doy ya la palabra para que podamos seguir tu charla. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, José Carlos, y también a Agustín Carrillo y al resto de organizadores que me han dado la oportunidad de hablar aquí. Y bueno, supongo que todos os damos mucho las gracias, y como el último ponente de la semana, pues supongo que me toca dar las gracias a la organización, a la Sociedad Española, la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, y al CEMAT, y me parece, no sé si me dejo alguno. Nunca me toca ser el último y se me da muy mal esto de dar los agradecimientos. Así que nada, daros la bienvenida a esta charla. Yo soy Daniel Ramos. Yo me dedico un poco a esto, a dar pequeñas charlas de matemáticas a público en general. Hago exposiciones para museos en la compañía Imaginary, que es una compañía con sede en Berlín. Y hacemos exposiciones para museos, para salas de sociedades matemáticas, de institutos, bancos, ayuntamientos. Y también trabajo como asistente de divulgación en el Centro de Recerca Matemática, que está en la Universidad Autónoma de Barcelona, y donde intentamos, pues bueno, también vulgarizar y popularizar un poco la investigación que hacen los investigadores. Entonces, en esta charla, pues me gustaría hablar un poco de modelos, de modelización matemática, y bueno, pues contaros algunas historias, porque me parece que son importantes para la cultura general, no solo para la cultura científica y la cultura matemática de los que nos gustan las matemáticas, sino que muchas veces es parte de la cultura científica general que tenemos que tener como ciudadanos. O al menos es lo que yo pienso, y bueno, al final de la charla me podéis dar vuestra opinión. Entonces hoy quiero hablar, quiero hablar de modelos. Y cuando decimos un modelo, pues ¿qué nos viene a la mente, ¿no? Que, pues no sé, aquí esto es una pequeña maqueta, ¿no? Esto es un modelismo. Si decís a alguien que hace modelismo, pues podéis pensar que hace maquetas de trenes o de ciudades. Y bueno, pues esto es, es una pequeña representación de la realidad. Es una versión reducida y simplificada. Aquí, bueno, pues nos interesa, por ejemplo, la arquitectura de estas iglesias, o nos interesa las estructuras de las vías del tren, cómo están conectadas, y las pequeñas máquinas, pero no podemos abarcarlo todo, ¿no? Por ejemplo, dentro de estas cajitas en miniatura no hay nada, está un armazón, y no vamos a hacer la miniatura de lo que hay en el interior de las casitas, ni de los motores de los coches, ni de las locomotoras, y todo es es un pequeño juego. Entonces un modelo tiene mucho de juego, incluso de videojuego, ¿no? Cuando hacemos un videojuego y simulamos que estamos pues, o conduciendo un vehículo, o actuando como una persona en una misión, o buscando alguna cosa, pues eso es un modelo, es una versión que tenemos simplificada de la realidad. Y los matemáticos llaman un modelo a esta representación idealizada de un fenómeno, de un proceso, en el cual intentamos comprender las relaciones esenciales de los elementos que interactúan, ¿no? Lo que es lo importante y qué es lo que podemos descartar. No podemos tener un modelo todo, tenemos que quedarnos con lo esencial. Y las matemáticas nos dan un lenguaje para expresar estas relaciones, nos dan un lenguaje para describir estos modelos. Así que hoy lo que me interesaría, lo que me gustaría hacer es explicaros tres historias
tres historias que en principio podrías decir, bueno, es que no tienen nada que ver. Esto me lo podría dar en clase un profesor de sociales o un profesor de física o un profesor de no sé qué, y son cosas completamente diferentes. Y a mí lo que me gustaría es que os fuerais buscando las cosas que tienen en común, ¿no? La esencia, y ver que en realidad todos estos modelos que os voy a presentar ahora, y que son solo tres ejemplos, tienen mucho más en común de lo que parece a primera vista. Y un modelo no predice el futuro, pero con él se pueden pronosticar y tomar decisiones informadas. Y un modelo no sabe, no conoce el futuro, pero nos permite explorar dinámicas, nos permite explorar qué pasaría si. Así que la primera historia es una historia de economía. Y bueno, esta historia, pues en realidad empezaría hace miles de años con la invención del dinero, pero vamos a venirnos más hacia el presente y decir que esta historia empieza pues mediados, finales del siglo XIX, con los primeros modelos económicos, cuando en realidad el mundo empieza a tener ya un montón de conexiones, se empiezan a hacer cambios de divisas, se empiezan a hacer transacciones a gran escala en el mundo, de, bueno, vamos a comprar todo esto a un país o a otro país. Entonces, empiezan a haber modelos de macroeconomía y se empieza a hablar del dinero como un fluido. Entonces, seguro que habéis oído las expresiones de, bueno, esta empresa tiene liquidez. Tiene liquidez es que tiene dinero en el banco, no son inversiones o cosas, tiene liquidez. ¿Y cuál es el flujo de caja de esta empresa? ¿No? ¿Cuánto dinero entra, cuánto dinero sale, el flujo? Y podemos ir al banco a hacer un depósito. Y lo llamamos depósito y no lo llamamos estantería, no lo llamamos cajón, lo llamamos un depósito, ¿no? Entonces, todo esto son palabras que vienen del lenguaje bueno, pues de un fluido, ¿no? O sea, el agua es lo que es líquida, es la que fluye, o los gases, o el aire fluye, es lo que se puede meter en un depósito, en un contenedor. Entonces, ¿por qué el dinero usamos este tipo de palabras? ¿No? Se mueve de un poseedor a otro y forma una corriente. Entonces uno podría decir, bueno, esto es una metáfora. El dinero no es un fluido, pero hacemos la metáfora. Y yo os diría que no es una metáfora, es más fuerte que una metáfora, es una analogía. Si vosotros decís, es que tiene unos ojos como zafiros, bueno, pues los ojos y los zafiros lo único que pueden tener en común es el color, quizás, el brillo. Entonces es una metáfora. Pero cuando hablamos de una analogía es que no es que se parezcan físicamente, que quizás no, porque el dinero es una cosa abstracta, es una cosa que puede ser billetes o puede ser una anotación en un banco, y el agua es una cosa física. Pero la analogía quiere decir que funcionan de la misma manera. Entonces, cuando hablamos de la liquidez, del flujo, del depósito, es que estamos pensando que esto fluye de la misma manera que fluye el agua, o sea, funciona de la misma manera, funciona de manera análoga. Y este de aquí es un modelo de macroeconomía, un modelo bueno, bastante simplificado, en el cual tenemos aquí una especie de cascada, ¿vale? Entonces, supongamos que estos son los ingresos globales de un país entero, ¿vale? Estos son los ingresos de un país. Pongamos que en España todo esto es el dinero que entra, y esto es aquí una tubería que nos va echando dinero. Entonces, claro, si hay una cosa segura en la vida son los impuestos y la muerte. Pues lo primero, los impuestos. O sea, lo primero es que el gobierno se te va a llevar una parte de este flujo, y entonces te quedan unos ingresos disponibles. Entonces, de los ingresos que te quedan disponibles, pues una parte de la gente con esos ingresos que tiene, pues lo que hace es los ahorra y los mete en el banco, y el resto los consume y los gasta. Entonces el dinero, pues una parte va a los impuestos, otra parte se gasta y otra parte va a los ahorros. Los ahorros es que lo metes en un banco. Si tú metes el dinero en un banco, el banco no lo guarda en un cajón y lo cierra con llave. Lo que hace el banco es invertirlo. Entonces, con ese dinero que tú le has dejado al banco, él lo vuelve a meter en circulación haciendo una serie de inversiones.
Entonces esta sería una caja de los bancos, entonces viene aquí una inversión. Y entonces el gobierno también gasta el dinero de los impuestos también lo gasta, entonces viene aquí en este gasto doméstico. Entonces aquí viene, ¿veis? Viene aquí una especie de cascada, una catarata y el agua pasa por un sitio o por otro. Luego aquí podemos, esto se puede poner o no, ¿no? Esto es las importaciones y exportaciones. Entonces, si tú importas productos, el dinero sale del país. Entonces, depende de cómo esté el tasa de cambio de las divisas. Entonces, es más beneficioso o menos para ti, habrá más importaciones o menos. Y las exportaciones, cuando tú vendes algo, el dinero entra en el país. Y entonces aquí todo esto es el saldo total de las transacciones y esto vuelve a subir. ¿Vale? Entonces aquí estamos imaginando que esto es como una especie de cascada de agua. ¿De acuerdo? Y entonces esto es un poco, y aquí bueno, podríamos poner unas válvulas y decir, bueno, pues aquí hay, ¿cuánto dinero se gasta en los impuestos? Pues aquí una válvula que se abre más o menos. ¿Y aquí cuánto ahorra la gente? Bueno, pues se puede poner más o menos. Entonces con esto tendríamos una analogía. Y esto que os estoy describiendo yo, esta catarata de agua, no solo es una idea abstracta, sino que un señor, el economista Bill Phillips, este aparato. Y este aparato, que lo bautizó como MONIAC, el Monetary National Income Analog Computer, y en el año 1949 construyó este aparato. Y este aparato es exactamente lo mismo que este diagrama que os he explicado aquí, pues construido realmente con válvulas y con agua y con tubos. Y entonces tiene aquí una bomba de agua y entonces el agua sube por aquí, y entonces va cayendo y se va distribuyendo. Y bueno, la historia del señor Phillips es muy interesante. Nació en Nueva Zelanda y de joven le pilló la Segunda Guerra Mundial. Y entonces se fue a combatir al frente y le capturaron los japoneses. Y entonces los japoneses le tuvieron allí prisionero. Él tenía una formación de electricista y ingeniero eléctrico. Y entonces dicen bueno, que los japoneses tenían que estar siempre con un ojo encima de él porque siempre estaba haciendo que si una radio, intentando comunicar con el exterior o que les hacía té caliente a todos los reclusos porque con dos palitos eléctricos les quitaba la electricidad a los guardias de las verjas y las metía lo ponía en un bote con agua y el agua hervía y entonces hacía té para los reclusos y tal. O sea, eran manitas. Entonces, después de la guerra, se fue a Londres y decidió que quería cambiar un poco de estrategia y empezó a estudiar economía. Y después de varios años intentando sacarse el doctorado en economía, pues estaba a punto de dejarlo, tirar la toalla y le dijo a su director, dice, pues mira, no sé si puedo contribuir en algo a la economía, pero bueno, a mí me gustaría explicarla. Y entonces yo creo que podría hacer un aparato que explicara la economía. Y su director le dijo, bueno, pues si puedes hacerlo, hazlo. Y entonces hizo este aparato. Entonces este aparato, este ordenador analógico, él al principio lo hizo pensando en una cosa pedagógica, es decir, bueno, esto sirve para explicar a los alumnos lo que es la economía. Pero en realidad, en cuanto se puso a trabajar, vio que, bueno, haciéndolo con un poco de cuidado y haciendo las cosas precisas, esto es realmente un ordenador analógico. Cuando hablamos de un ordenador, es algo que permite hacer unos cálculos y cuando decimos que es analógico, es que esos cálculos se hacen por analogía con algo que está en el ordenador. Entonces, este ordenador calcula algo que es el dinero, el flujo de dinero, a partir de una analogía de cómo funciona el agua. Entonces, este ordenador contiene agua, entonces por eso es analógico, porque hay una analogía entre lo que hay dentro del ordenador y lo que está representando. Lo contrario son los ordenadores digitales, en los cuales se representa todo por números, por ceros y unos, y no hay ningún elemento físico que sea análogo a lo que quiere representar. Entonces esto es un ordenador analógico. Y es en aquel momento cuando se acababa de crear el ENIAC con E, que es uno de los precursores de los ordenadores de transistores modernos. Entonces, bueno, por eso entre el MONEY y el ENIAC,
pues le pusieron el nombre Moniac. Y bueno, os he puesto aquí algunas imágenes más, lo podéis encontrar por internet si busquáis en Moniac. Y veis que aquí tiene un montón de gráficos y de estos gráficos. Sí, son gráficos y que tienen aquí una pequeña ranura por la cual se mueven pines y entonces eso abre y cierra válvulas. Entonces, por ejemplo, entre las importaciones y las exportaciones o entre los ahorros y las inversiones se pueden ligar. Y eso, por ejemplo, sirve para explicar el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Vosotros sabéis que hay unas leyes de oferta y la demanda y siempre se intentan equilibrar. Entonces, esto sirve para mostrarlo. Entonces, bueno, aquí tenemos otro trocito de la máquina con la parte de abajo. Y bueno, ¿por qué os lo explico aquí? No voy a entrar en los detalles, bueno, no más del diagrama que he explicado antes. Y aquí lo interesante no es decir, ¡oye, qué curioso! Antes de que tuviéramos ordenadores electrónicos, hacían ordenadores con agua. Uy, qué inteligentes que eran, ¿eh? Claro, los pobres no tenían ordenadores de verdad, pues tenían esto. Eso no es lo importante. O sea, lo importante no es que usaran el agua. Lo importante es que durante más de 30 años, más de una generación de economistas se formaron y crecieron y aprendieron en el London School of Economics y en un montón de facultades del mundo pensando que este es el modelo correcto del dinero. Entonces, esto es un modelo, es una representación simplificada de la realidad que nos sirve para explorar algunas dinámicas. Y efectivamente nos sirve para explorar la oferta y la demanda, nos sirve para explorar las importaciones y exportaciones, el gasto del gobierno, cuándo tienes que meter más agua en el sistema, si eso te provoca inflación o no. Entonces hay muchas cosas que se pueden aprender, pero este modelo tiene limitaciones. Por ejemplo, aquí no se incluye la especulación o de hecho ni siquiera se incluye el libre albedrío. O sea, aquí se supone que este dinero, si se ahorra, es que se invierte. Y aquí en principio nadie, o es negligible la parte de gente que puede coger un billete y guardárselo en el bolsillo y decir no lo saco. O sea, eso sería un poco como quitar agua del sistema. Pues aquí no se quita agua. O sea, se supone que si el dinero lo quieres ahorrar, en realidad se lo das al banco y el banco lo vuelve a meter en circulación y tal. Entonces hay un montón de cosas que aquí no están contempladas en este modelo. Pero para muchos economistas esta fue la explicación definitiva de lo que era la economía. Se elaboraron muchos modelos más complicados, ¿no? Entonces hay un ejemplo muy típico que es la ecuación de Black-Scholes, que es precisamente para modelizar la especulación. Y es muy conocido este ejemplo porque cuando Black y Scholes, los dos economistas, le hicieron, fue justo más o menos cuando empezaban a salir estos programas. Esto es una caja del programa Lotus 123, que era una base de datos que salió en los 80. Y de hecho, creo que antes sí, sobre los 80 era el Lotus 123. Y entonces, desde hace 30 años de ahora, o sea, los 90, los 2000, los 2010, lo que se hace hoy en día es que los economistas te empaquetan sus teorías en una cajita, como esta, o una cajita que hoy ya no se venden los programas en cajas, te los descargas de internet, pero te los empaquetan y te los venden. Y hay un montón de bancos y de economistas que simplemente utilizan esos modelos sin saber lo que hay dentro. Y entonces es cuando vienen un montón de problemas. Y si nos recordamos las crisis que ha habido recientemente y tal, pues todo esto viene de utilizar modelos sin saber de dónde vienen, ¿no? Para qué sirven. Entonces, los modelos permiten hacer muchas cosas, pero hay que ir con cuidado, hay que entender cuál es su contexto y sus limitaciones. Bueno, entonces esta era la primera historia que os quería contar, ¿no? O sea, una historia de la economía del siglo XX y metiéndose en el siglo XXI. La segunda historia, pues seguro que suena mucho más. Es una historia de epidemias y es una historia que empieza hace 2 años.
Pues es la pandemia del coronavirus. Claro, qué es una pandemia? Que es una gran epidemia, es una epidemia distribuida. Entonces, la diferencia entre una epidemia y una enfermedad es que si tú estás enfermo, tú necesitas un médico. Pero si no eres tú solo el que estás enfermo, sino que es la mitad de la población la que está enferma, pues ya no solo necesitas médicos, sino que necesitas a alguien que gestione esa situación, ¿no? El enfermo ya no eres solo tú, la enferma es la sociedad. Entonces, esto es lo que pasó hace 2 años y todavía estamos intentando salir de ella. Todavía no se ha ido del todo, pero bueno, pero hemos aprendido un montón de cosas y hemos aprendido pues eso, que hay a veces que la enferma es la propia sociedad. Y bueno, os voy a hacer un pequeño resumen aquí muy rápido la historia temporal. Si os acordáis, o si no os lo cuento yo, pues en febrero de 2020 se empiezan a detectar los casos de coronavirus en Europa. Antes solo se habían detectado en Asia, en China, y entonces se empiezan a detectar en Europa. El 12 de marzo de 2020, en el Reino Unido, se aplican las primeras restricciones, se suspenden algunos eventos deportivos debido al coronavirus y está un debate, ¿no?, de si se deben aplicar medidas más drásticas o no. Cuentan que en China han bloqueado ciudades y que no dejan salir a la gente de las ciudades. Y bueno, qué barbaridad. Eso es porque los chinos tienen un régimen dictatorial, pero eso jamás podría pasar en Europa o en Estados Unidos o en el mundo libre. Entonces, el 12 de marzo todavía había mucha gente que decía que, bueno, que esto simplemente hay que aguantarlo y tal, pero que no podemos cerrar el país. O sea, que es esa locura. Esto es una cosa imposible, o sea, es que no se puede ni plantear, es imposible, punto. Eso fue el 12 y el 16 de marzo se hace público un informe del Imperial College de Londres en el que un informe que Boris Johnson lo tenía ya y bueno, los grandes líderes del mundo lo tenían ya, pero no se había hecho público a la gente. Y en ese informe se predicen unas 510.000 muertos en Gran Bretaña y más de 2 millones en Estados Unidos si no se hace nada. Entonces, claro, cuando esto se hace público y que los gobernantes están dudando si hacer algo o no, pues cunde el pánico y entonces inmediatamente se empiezan a tomar medidas impensadas, ¿no?, que se consideran imposibles. Entonces, el 18 de marzo se anuncian cierres y escuelas y una semana más tarde pues ya estábamos todos en confinamiento. Bueno, pues esto ya es historia. Este es el informe del Imperial College. Tenéis aquí la referencia, el de la izquierda es el informe en sí, el de la derecha es un screenshot, ¿no?, un pantallazo que saqué del New York Times, que dice, detrás del informe de Jar, ¿no?, que sacudió o que espabiló a los Estados Unidos y al Reino Unido a tomar acciones. Y bueno, pues ¿qué había en este informe? Bueno, pues esto es un poco un modelo más o menos actual de una enfermedad. ¿Veis? Aquí es un modelo bueno, tenemos aquí 2 países, tenemos Estados Unidos y el Reino Unido, y entonces aquí se van tomando dónde salen focos de la infección. Entonces este modelo tiene información geográfica, tiene información de transportes, considera ver cuánta gente se mueve de un sitio para otro, entonces toma en consideración la densidad de población. Y veis que al cabo de un tiempo los puntos rojos se van volviendo verdes, que son la gente que se ha inmunizado, y entonces poco a poco la epidemia va pasando. Y entonces todos estos puntos rojos pues van pasando, y entonces aquí podemos ver que aquí en la zona de Nueva York hay más gente, en Boston, en tal, o sea, donde en los núcleos más poblados pues siempre tienen más inercia y tardan más. Entonces salen antes los primeros casos, tardan más en contagiarse todo el mundo y después tarda más en recuperarse. Entonces esto es un modelo muy complejo, ¿eh? Entonces es un modelo de 2006 y es más o menos lo que estaba en este informe del 2020 en el que le pusieron a
a Boris Johnson y al resto de líderes mundiales delante de las narices. Entonces, yo quería explicaros, para que hagamos hoy alguna cosa así, de tocarlos, de hacer un poquito de matemáticas de verdad, quería explicaros un modelo simplificado. Este modelo que os he enseñado es un modelo muy complejo. Entonces vamos a tomar un modelo simplificado, que no sé si lo habéis oído, se habló mucho al principio de la pandemia y tal, y bueno, es el modelo SIR. Entonces, ¿cómo se modeliza una pandemia? ¿Cómo hacemos un modelo? Bueno, pues no vamos a tomar información geográfica, no vamos a tomar los mapas de los países y tal, vamos a meter a todo el mundo, a toda la población del país en la misma caja, ¿vale? Entonces vamos a decir que todo el mundo está en una caja. Y en esta caja vamos a decir que todo el mundo es susceptible, ¿vale? Entonces la caja, todo el mundo está en esta caja metida y todo el mundo es susceptible de padecer la enfermedad. Después, si te infectas, entonces te sacamos de esta caja y te vamos a poner en la caja de los infectados, ¿vale? Entonces está la categoría de los infectados. Entonces tú o bien estás en una caja o bien estás en otra. Y una vez has pasado la enfermedad, te vamos a poner en una tercera caja, que es la de los recuperados. Son los que ya han pasado la enfermedad y no la pueden volver a coger ni a transmitir. Entonces, claro, en la vida real, tú sales de una enfermedad, o bien te curas o bien no te curas y te mueres. En cualquier caso, ya no vas a contagiar a nadie más, porque o bien estás inmunizado o bien estás enterrado. Entonces, por eso en este modelo simplemente se meten a todos en la misma caja. Entonces, este es el modelo SIR, los susceptibles, infectados y recuperados. Entonces, la dinámica es según este diagrama. O sea, aquí tenemos 3 cajas y ponemos a la gente o bien en la caja S, la caja I y la caja R. Susceptibles, infectados, recuperados. Y ahora hay que decir cómo se mueve la gente de una caja a otra. Entonces, hay 2 flechas que explicar. Entonces, la primera flecha es esta, cómo se contagia la gente. ¿Vale? Y bueno, pues entonces lo que hacemos es un análisis y decimos, a ver, el número de posibles contactos entre los S individuos susceptibles e I individuos infectados es el producto S por I. Quiere decir que si aquí tenemos S personas y aquí tenemos I personas, pues hay el producto S por I posibilidades de que se encuentren. Todas las combinaciones de una persona de aquí con una persona de aquí. Pues es el producto. O sea, S por I son todas las posibilidades de combinación de una persona de aquí o de aquí. Y de todas esas combinaciones, unas cuantas se contagiarán y otras no. De estos S por I con posibles contactos, una pequeña proporción se producen realmente, realmente se contagian. Y entonces hay una tasa de transmisión. Alfa es un número que está entre 0 y 1, está alfa, que parece una A con este tipo de letra, lo siento. Parecía una alfa cuando lo escribí. Esta alfa por S por I, esta es la gente que se contagia, ¿no? Esta es la tasa de transmisión. Entonces, bueno, si lo queréis en detalle, aquí estaría el cálculo, es la probabilidad de infección por el número de contactos por la población. Entonces, esto, alfa por S por I, es la probabilidad de transmisión, de pasar de S a I. Y la alfa es un número que hay que encontrar y depende de la enfermedad en concreto, de la situación actual. Y para la segunda flecha, bueno, pues un infectado, supongamos que tarda D días en recuperarse, D es un parámetro, hay que contarlo, hay que encontrar cuánto vale D. Pero es lo mismo decir que un infectado tarda D días en recuperarse, o podemos decir que cada día se recupera una fracción 1 entre D, ¿no? Entonces, al cabo de D días te has recuperado una persona. Entonces, esta es la tasa beta de recuperación, ¿vale? Entonces, esto es de todos los infectados, beta es la proporción de los que se recuperan. Y por lo tanto, el flujo, los que pasan, es una proporción beta de todos los que están infectados. Así que al final lo que tenemos es esto. Esto es un modelo. Esto es un modelo. Esto es un modelo de epidemias, modelo SIR, modelo sencillo, pero esto es realmente un modelo de la realidad muy simplificado, en el cual nos hemos olvidado de que la gente vive en sitios diferentes y los hemos puesto a todos en el mismo saco, en la misma caja, y nos hemos olvidado de que hay gente que
que viaja más, hay gente que viaja menos, y hemos hecho una media, hemos hecho aquí una cosa bastante, bastante simplificada, pero esto nos permite explorar dinámicas, ¿vale? Entonces este es nuestro sistema. Entonces, al que le gusten las ecuaciones, lo puede escribir así, ¿vale? Esto es lo que se llama una ecuación diferencial, y esto es la derivada de S, que es los que pasan de S, o sea, cuánto cambia la S en el tiempo, ¿vale? Si no habéis visto las ecuaciones diferenciales, no hace falta, o sea, podéis quedaros con el dibujo. Es la misma, exactamente la misma información la que hay en este dibujo que en estas ecuaciones. Son dos lenguajes que dicen exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces esta es la ecuación de lo que cambia S, pues estos van en negativo porque van saliendo, y en la Y aquí van en positivo porque van entrando. Entonces aquí alfa por S por Y es lo que aumenta la Y, es la derivada de la Y. Y estos beta por Y van en negativo porque van saliendo de la Y. Y estos beta por Y están entrando en la R, entonces van entrando, entonces es positivo, beta por Y. Entonces esto es otro lenguaje para explicar lo mismo, ¿vale? Entonces este es el modelo. Y una vez tenemos el modelo, pues lo que toca es usar este modelo para simular, ¿no? Para ver qué podemos descubrir con este modelo. Entonces yo tengo aquí una pequeña simulación en una hoja de cálculo. Entonces esto, cuando acabemos, y cuando esto se vaya a colgar en YouTube, yo le pasaré a Juan Carlos o a Agustín o a quien lo vaya a colgar, le pasaré unos enlaces. Entonces esto podéis buscarlo después y podéis jugar si os apetece. Esto es simplemente un Excel o un Google Documentos, un Google Spreadsheet. Esto es simplemente una tabla, ¿vale? O sea, no necesitáis hacer programación ni nada. O sea, simplemente con este dibujo vamos a hacer un modelo con una tabla. Entonces lo que hacemos es decir, bueno, pues buscamos aquí, a ver, no sé si se ve mucho. Voy a ver si esto lo puedo... Se ve bien, se ve bien. ¿Se ve bien? Sí. Aquí tenemos el tiempo T, que podemos decir que son días o lo que sea, ¿vale? Vamos a decir que son días. Tenemos las tres cajas, la caja S, la caja I, la caja R, S por I por R. Y vamos a decir que tenemos una población de 3 millones de personas, ¿vale? Esto sí, creía que lo tenía traducido, lo tengo en catalán porque la primera vez que di esta charla era en catalán. Bueno, la población me inspiré en Barcelona y dije, bueno, pues vamos a poner aquí 3 millones de personas, que es más o menos la población de Barcelona. Y entonces, bueno, pues vamos a poner entonces en el tiempo 0, ¿vale? Ponemos aquí un número 0, tiempo 0. Pues vamos a poner aquí una persona infectada, ¿vale? Un infectado inicial. Y el resto, todos los demás, están en la caja de los que se pueden infectar. 2.999.999. Vale. Y de momento no se ha recuperado nadie. Entonces esto lo ponemos aquí en esta línea, ¿vale? Tenemos la población, tenemos los infectados iniciales. Y entonces aquí tenemos los contactos por persona. Esto viene en la fórmula aquí. O sea, viene en la fórmula aquí que teníamos, ¿vale? Para calcular esta alfa. Número de contactos por persona. Probabilidad de infección, número de contactos por persona y la población. Entonces, con los números de contactos por persona, la probabilidad de infección y la población, entonces con estos tres valores, pues hacemos aquí una pequeña formulita y sacamos la alfa. Entonces aquí, si luego venís a esta página, lo podéis verificar, tenéis aquí la fórmula que dice, bueno, pues este por este por este, ¿no? O sea, este multiplicas y divides por 3 millones y ya está. Entonces sacas la alfa. Y la beta igual, la beta es el inverso del periodo infeccioso. Si el periodo de infección son 4 días, digamos, pues el inverso son 0,25, esto es la beta. Entonces aquí ya tenemos la alfa y la beta, y ahora simplemente tenemos que poner estas ecuaciones, ¿no? Entonces, aquí lo que decimos es que la tasa de transferencia de la S a la I es alfa por S por I. Entonces lo que hacemos es, cogemos y hacemos alfa por S por I. Alfa, que es este valor de aquí, por la S por la I, y eso es lo que hay que sumarle a la S en el tiempo siguiente.
Entonces, esto es lo que había antes más alfa por S por I de aquí arriba. La I, pues lo mismo. A la I hay que añadirle esto y hay que quitarle esto. Entonces, cogemos alfa por S por I y entonces eso lo restamos a lo que teníamos aquí. Y le sumamos la beta por I. Beta por I, entonces tenéis aquí la fórmula aquí en la cajita de fórmulas es exactamente la misma fórmula que está puesta aquí en la presentación. ¿Vale? Entonces simplemente esto es ir cogiendo los datos y lo vas poniendo aquí. Y en la R lo mismo, la R es la R que tenías antes más lo que ha cambiado. Entonces así ya hemos sacado la línea del primer día. Y entonces aquí esto tiene una cosa muy divertida el Excel, que tiene un cuadradito y dices, ahora copia la fórmula. Y hace brrr, y entonces te la copia por acá. Bom, 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 bom. Y entonces la copia y entonces va haciendo pues lo mismo. Entonces, el primer día tienes esto, el segundo día lo hace automáticamente. El tercer día, cuarto día, 5, 6, 7, pam, pam, pam. Y entonces vas haciendo aquí, y entonces aquí he puesto pues 108 días. ¿Vale? Y entonces hacemos el gráfico. Y entonces este es el gráfico. Entonces, esto es lo que hemos aprendido gracias al modelo. ¿Vale? El modelo lo hemos hecho simplemente con lo que ya sabemos. O sea, ya sabemos que la gente puede estar aquí, aquí o aquí y podemos saber que la gente se contagia por esta transmisión, entonces podemos saber la fórmula de transmisión. Lo que no sabemos es esta fórmula, es esta curva de aquí. Entonces, aquí veis, el azul es la S, el rojo es la I y el amarillo es la R. Entonces aquí los I, que es lo que nos importan, los infectados, cuánta gente está enferma, pues sale esta forma de campana. Y esta es la famosa curva que hace un par de años nos decían, es que hay que aplanar la curva, hay que aplanar la curva. Quiere decir que hay que hacer que suba más despacio y es más extendido en el tiempo. Entonces, claro, ahora aquí sale esta curva. Entonces aquí esto es muy divertido porque podemos ir cambiando los valores. Ahora podemos decir, bueno, vamos a ver, supongamos que hacemos supongamos que hacemos un confinamiento y que además nos empezamos a poner todos mascarillas y además empezamos todos a hacer una distancia social. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Bueno, pues la población no cambia, los contactos tampoco. Bueno, los contactos cambian si hacemos distancia social. Entonces, en lugar de 10, vamos a decir que en lugar de 10 personas al día, tú te encuentras solamente con 4 personas al día. ¿Vale? Pues, ¿veis? Ya ha cambiado, ha cambiado mucho. Vamos a decir que en lugar de 10 hemos cambiado a 8. ¿Vale? Pues, ¿veis? De verse de 10 personas al día a ver 8 personas al día, pues ya la cosa cambia. Y aquí, pues de una población de 3 millones de personas, pues ya se llegan a infectar. En el peor momento habrá 600.000 personas enfermas, que sigue siendo muchísimo, porque esto está muy por encima de la capacidad de los hospitales, en Barcelona o en cualquier ciudad. O sea, no puedes tener a una quinta parte de la población enferma. O sea, vamos a hacer más cambios. Vamos a suponer que nos lavamos más las manos y que hacemos mascarillas. Entonces, en lugar de haber un 7% de probabilidades de infectarse, vamos a ver qué pasa si en lugar de un 7% pasa un 5%. Y veis, aquí ya la cosa mejora mucho, ¿no? Entonces aquí ya está ya fuera de la habría que hacer más de 100 días de cálculo, pero efectivamente veis aquí, pues ya esto ya se ha bajado hasta unos 250.000. Entonces esto es cómo funciona un modelo y esto es lo que han estado haciendo los epidemiólogos durante estos 2 años y bueno, y durante toda su vida profesional. Esto es lo que han estado haciendo, o sea, este tipo de juegos, este tipo de modelos, decir, bueno, ¿qué pasa si hacemos tal o si hacemos cual? ¿No? Y entonces este es un poco lo que os quería yo mostrar aquí, o sea, esto es cómo se crea, hemos montado un modelo y lo hemos utilizado aquí para hacer una serie de predicciones.
¿vale? Ya digo esto, si os apetece jugar un poco para ver los parámetros y tal, lo pondré después en el enlace. Bueno, muchas emociones con lo de la epidemia. Bueno, más de uno y más de dos hemos perdido a seres queridos. Estamos intentando salir ya de ella. Y bueno, ya nos metemos en otra crisis, pero bueno, no voy a hablar ahora de la guerra. De lo que sí voy a hablar es de los desafíos para el futuro, y es la tercera historia que os quería yo contar, que es el cambio climático. Es una tercera historia, no tiene nada que ver con la economía. Bueno, yo no voy a hacerle ningún contacto con la economía, no tiene ningún contacto con las epidemias. Es una cosa que ya sabemos desde hace tiempo que está pasando, y es uno de los grandes retos que tenemos colectivos para la humanidad para ver qué pasa y para ver cómo podemos hacer este planeta sostenible para la vida en el futuro. Y bueno, ¿y dónde entran aquí los modelos? Bueno, el cambio climático, el hecho de que el clima esté cambiando, pues depende de un montón de cosas, ¿no? Depende de, está cambiando, pues suben las temperaturas o bajan las temperaturas, o los inviernos son más largos, o son más rudos, o son más fuertes. El nivel del mar está subiendo, las corrientes marinas están cambiando, hay países que se están enfriando, hay países que se están calentando. Si quieres hacer un modelo de la Tierra, pues son modelos muy complejos. Así que lo que vamos a hacer es empezar por hacer un modelo muy básico y decir, bueno, ¿cuál es el problema fundamental? Y a pesar de que vamos a hacer una simplificación enorme, este modelo nos permite explorar dinámicas, nos permite explorar qué es lo que está pasando. Bueno, pues el cambio climático está causado por el calentamiento global. ¿Y el calentamiento global qué es? Pues es el que en global, en conjunto, la Tierra se está calentando. Ahora tiene más energía, tiene más temperatura que la que tenía en el pasado. Entonces, vamos a preguntarnos por la física de este sistema. Y bueno, pues simplemente es un balance de energía de la Tierra. Entonces, la Tierra está, bueno, os he puesto aquí un pequeño dibujito con sus prados, sus arbolitos, los mares, las montañas, y el cielo y el sol. Y el sol en realidad es la única fuente de energía definitiva que tenemos. O sea, toda la energía que hay en la Tierra viene del sol. Y aunque sea petróleo o gas o esté en forma un poco escondida, en realidad el petróleo pues es energía que viene de la descomposición de animales y plantas, que al final viene de las plantas que hicieron la fotosíntesis y cogieron energía del sol. O sea que al final toda la energía entra desde el sol. Así que si vemos cuál es el balance de energía de la Tierra, bueno, pues vamos a considerar que la Tierra, con todas las cosas que hay en la Tierra, vamos a olvidarnos y vamos a decir que la Tierra es simplemente una pequeña caja o una gran caja, ¿vale? Y es una caja que tiene la energía térmica del planeta. En esta caja la energía entra desde el Sol en forma de luz. La luz del Sol llega a la Tierra y eso nos trae energía. Esa energía que llega a la Tierra, pues una parte rebota. Una parte rebota pues, debido a que hay partes de la Tierra que son bastante reflectantes. Por ejemplo, el hielo de los polos, el agua es bastante reflectante y las nubes. Y estos tres factores son principalmente los que generan lo que se llama el albedo, que es el coeficiente de cuánto refleja la luz. Entonces es como si tú tuvieras un espejo. Una parte de la energía que viene del Sol no entra en la Tierra. El resto, lo que no se escapa porque es reflejado, el resto se absorbe. Y eso va
a calentar la Tierra. Entonces la Tierra se calienta. Y en física, pues uno de los principios de la termodinámica es que no puedes acumular la energía para siempre. O sea, lo que no va a pasar es que tú pones un satélite en órbita y eso se va calentando y eso llega a 100, a 1000, a 2000, a 4000 grados y no acaba nunca porque siempre va entrando energía del Sol. No. Cualquier cuerpo que se calienta emite radiación infrarroja, con lo cual está emitiendo energía hacia afuera. Eso es lo que pasa, por ejemplo, si ponéis un hierro al rojo vivo. Si cogéis un mechero y ponéis un clip y lo calentáis, o si vais a una forja y estáis forjando un martillo, cuando calientas un metal se pone al rojo vivo. Eso quiere decir que la energía que tú le estás metiendo con el fuego o con la inducción o con cualquier energía que le estás metiendo hace que las partículas se muevan, las moléculas y los átomos se mueven y entonces eso irradia una energía hacia afuera, porque no puede comerse la energía para siempre. Entonces la energía al final va saliendo. Entonces hay energía que entra, hay energía que rebota y hay energía que se escapa. Y este es nuestro modelo. Bueno, espera, nos falta aquí poner las matemáticas, ¿no? Falta aquí, hemos puesto un poco la física, las pinceladas. Entonces, bueno, pues hay unas ecuaciones. Entonces hay una L, que es la energía que llega. Esto se calcula normalmente por unidad de área. Por eso hay unos 4 aquí, porque es la superficie de la Tierra, hay un 4πr cuadrado por ahí. Entonces esto se mide en vatios por metro cuadrado. Entonces hay una parte que entra, una parte, o sea, se multiplica por un coeficiente alfa, que es el albedo, y entonces una parte se va fuera y el resto entra. Y para la energía que se escapa, pues hay una ecuación que se llama de Stefan-Boltzmann y que, bueno, que te dice que la energía que se escapa va proporcional a la potencia cuarta de la temperatura. Y sigma aquí es la constante de Boltzmann, es un número. Bueno, no vamos a entrar en estos detalles. La cuestión es que aquí todos estos flujos, todas estas flechas, se pueden medir con ecuaciones. Entonces aquí tenemos unas leyes físicas que nos dicen cómo funciona. Entonces, bueno, pues ahora sí que tenemos un modelo, ¿vale? O sea, ahora sí que tenemos, pues esto es lo que entra, esto es lo que sale, ¿vale? Entonces, a ver cuánto nos queda al final. Entonces, lo que hacemos es ponemos los datos reales de la Tierra, entonces medimos la radiación solar y nos dicen que son 1367 vatios por metro cuadrado, ¿vale? Lo metemos en el modelo. El albedo lo medimos y es aproximadamente un 0,3, o sea, un 30% de la energía que llega a la Tierra se escapa. Medimos la capacidad térmica de la Tierra, que es la que nos relaciona la energía en la Tierra con su temperatura. Hay una constante aquí, una constante C, entonces se mide, y entonces, bueno, pues va en tantos grados kelvins por metro cuadrado y por joule de energía. Siempre vamos midiendo por metro cuadrado de superficie. Y bueno, y la ecuación de Boltzmann pues nos dice que esto depende de la temperatura a la cuarta potencia. Esta epsilon aquí es un 1, porque vamos a suponer que la Tierra es opaca y es negra. Y bueno, entonces metemos aquí todos los datos. Vale, muy bien. Y obtenemos que la temperatura de la Tierra debería ser unos 55 grados bajo cero. Temperatura media. Y entonces ahora decimos, vale, pues hay que mejorar este modelo. ¿Qué falla aquí? No sé. Bueno, pues a ver, volvemos al modelo y en realidad todas estas leyes físicas están bastante claras, están bastante establecidas. Así que en realidad las leyes de la física no están mal, el modelo es imperfecto. De hecho, si medís no la temperatura de la Tierra, sino que os vais a la Luna, que tiene más o menos los mismos parámetros aquí, pues bueno, el albedo hay que cambiarlo un poco, pero con este modelo podéis sacar la temperatura de la superficie de la Luna. Entonces esa es la temperatura media. Aunque en realidad la diferencia del día a la noche en la Luna es de más de 200 grados, así que bueno, esto es simplemente una media. ¿Pero por qué? Pues porque este modelo no tiene en cuenta la atmósfera.
y es muy importante la atmósfera. Y sin atmósfera no habría vida en la Tierra y no tendríamos esta temperatura que tenemos. Así que vamos a mejorar el modelo y vamos a meter el efecto invernadero, que seguro que lo habéis oído ya. Entonces, ¿qué es el efecto invernadero? Pues es un cambio de modelo. Es decir, bueno, este es el modelo de la energía que entra y la que sale de la Tierra, y cambiamos este modelo por este otro. ¿Vale? ¿Qué ha cambiado? Bueno, pues antes teníamos una caja, que es la energía que hay en la Tierra, y ahora vamos a decir que esto es la energía que hay en la superficie de la Tierra, o sea, en la Tierra, en el interior y hasta la superficie, y esta caja es la atmósfera. Entonces cambiamos este modelo por este. Pic, tac. Entonces, en este modelo, ¿qué hay? Pues hay una caja que es la atmósfera. Vamos a suponer que la atmósfera es transparente para la luz visible, que es la que llega del Sol y la que se refleja, pero que no es transparente para la radiación infrarroja, que es el calor. Entonces aquí hay una transferencia de energía en forma de radiación infrarroja. Entonces, la atmósfera absorbe una parte de la radiación y deja pasar otra parte. Entonces aquí hay una parte que se absorbe y otra parte que se escapa. Entonces es semitransparente. Y esto depende de la, digamos, opacidad al infrarrojo. Bueno, en realidad hay que mirar en cada espectro de frecuencias y tal, pero bueno, simplificando aquí depende de cómo de opaco sea, y eso depende de los gases de efecto invernadero. Entonces, aquí tenemos estos gases cambian estos coeficientes, este epsilon de aquí. Y bueno, eso lo que hace es que la atmósfera acumula energía y todos los cuerpos que acumulan energía se calientan e irradian una cierta energía hacia afuera. Y la atmósfera pues irradia tanto para arriba como para abajo. Entonces la atmósfera emite radiación hacia el espacio, entonces esto sale del sistema, sale de la Tierra, pero una parte de la energía que se ha ido en calentar la atmósfera vuelve hacia abajo, hacia la Tierra. Y eso es la trampa, ese es el cepo para la energía, que es lo que hace que la energía se vaya acumulando. Y eso es lo que calienta la superficie terrestre. De hecho, la atmósfera sigue estando unos 55 grados bajo cero, las partes altas de la atmósfera. Lo que se calienta es la superficie de la Tierra, que es donde estamos nosotros. Entonces, bueno, este es el modelo completo. ¿Vale? Entonces aquí tenemos unas ecuaciones, que son las mismas que teníamos antes, ecuación de Boltzmann, no sé qué, y el epsilon, que es cómo de opaco es la atmósfera, pues depende del logaritmo de C, y C es la concentración de CO2 o de gases de efecto invernadero. Y bueno, es muy interesante ver por qué es logarítmico y tal, pero lo que a mí me interesa aquí es decir, bueno, tenemos un nuevo modelo más preciso, o por lo menos tiene más componentes, es más complejo. Entonces lo que hacemos es primero un modelo sencillo, lo probamos, no funciona bien, no va con los datos experimentales, pues lo cambiamos y lo mejoramos. Y realmente, el efecto invernadero, es lo que está haciendo que se caliente la Tierra. Entonces, si metemos aquí los datos reales, lo que nos vamos a obtener es una gráfica como esta. ¿Vale? Esto es este modelo bien ajustado y con los buenos parámetros, lo que hace es recupera valores históricos y hace predicciones según el valor de los gases de efecto invernadero. Entonces, en esta gráfica vemos aquí esta línea que es negra, esto es el pasado, ¿vale? Esto es lo que ha venido pasando hasta ahora, entonces está guardado en los archivos estadísticos. Esta es más o menos la temperatura, esto es 0 grados más o menos de la media desde 1950. Y esto a partir de aquí son dos proyecciones. Entonces, como yo tengo mi modelo, yo puedo explorar dinámicas. Voy a explorar qué pasaría si. Entonces, si nosotros reducimos la emisión de gases de efecto invernadero, entonces tendremos esta línea azul. Que esta línea azul en realidad ya está por encima de los 0 grados. O sea que, según este modelo, hagas lo que hagas, ya vas a tener un grado más de temperatura. Y eso ya va a tener consecuencias importantes para la biodiversidad, para las migraciones, para la economía, para todo. O sea, eso ya va a cambiar el mundo.
Pero es que si no hacemos nada y continuamos con este crecimiento de gases de efecto invernadero, esta es la predicción que nos da. Y da prácticamente 4 grados de más para el año 2100, que es dentro de 80 años, que nuestros hijos lo verán. O sea, es una cosa que no es una cosa, o sea, es una cosa para nuestros hijos, es para la siguiente generación de los que de los que estamos aquí. Entonces, realmente esto es una cosa que va a cambiar el futuro de nuestros hijos. Si nosotros somos ahora capaces de estabilizar esta curva o de moverlas hacia aquí. Y bueno, esto es un mensaje potente. Podríamos acabar aquí con esta imagen, pero a mí lo que me gusta es la idea de explorar dinámicas. Y entonces simplemente un pequeño experimento muy rápido que os quería poner aquí es el ciclo de hielo y albedo. Entonces, aparte de hacer las predicciones, vamos a explorar qué pasa si jugamos con este modelo. Entonces, nosotros vamos a ir al primer modelo que teníamos, que era el más sencillo, en el que teníamos la energía que entra, la que sale y la que sale de aquí, ¿no? Y no hay atmósfera. Bueno, ya sabemos que no es realista, pero ¿qué pasa si ligamos la temperatura con el albedo? Claro, hemos dicho que el albedo viene principalmente del hielo y de las nubes. Entonces, si hay más temperatura, si la temperatura sube, se funde el hielo de las montañas y de los polos y de Groenlandia, y entonces se refleja menos la luz del sol. Entonces, alfa también cambia. Entonces, ¿ves? El modelo que teníamos antes pues, es otra manera de mejorarlo. Es decir, bueno, pues en realidad estas cosas no son independientes, no puedes poner aquí un valor y es fijo, constante, sino que esto puede estar ligado y esto va cambiando. Entonces, aquí os he puesto una de las ecuaciones que normalmente se ponen para ligar los dos. Es una relación lineal entre el albedo y la temperatura, que hace una regresión lineal básica. Y entonces se vuelve a poner el modelo. Y entonces buscamos para cada entrada de energía, para cada L, cuál es la temperatura T del planeta. Y nos da algo así. Entonces, esto es lo que se conoce como una curva de histéresis o más comúnmente el punto de no retorno, o el tipping point. Esta es una curva que se lee así. En la horizontal tenemos la entrada de energía, la L. ¿Vale? Y entonces antes os he dicho que estábamos a unos 1600 o algo así. Entonces ahora estaríamos más o menos aquí. Entonces, estaríamos, perdón, más o menos aquí. Entonces, cuando vamos aumentando la entrada de energía, bueno, pues la temperatura sube, ¿vale? Entonces, si digamos que si continuamos con los gases de efecto invernadero, pues podríamos decir que la temperatura va a ir subiendo. Pero llega un momento en el que de repente esto hace ¡pum! Y esto entra en una dinámica, esto en una espiral, porque cuanta más temperatura tienes, más se funde el hielo. Y cuanto más se funde el hielo, más energía entra. Y entra más energía y se funde más hielo y te deja entrar más energía y tal. Entonces esto llega un momento en el que hay un punto de no retorno y esto de repente hace boom y entonces subes una barbaridad de la temperatura. Y esta parte de la curva es decir, bueno, ¿qué pasa si quiero revertirlo? Es decir, bueno, pues si vuelvo a tener esta contribución de energía, o sea, si vuelvo a poner si vuelvo a los, digámoslo así, si volvemos a emitir gases de efecto invernadero como se emitían en los años 40 o 50, pues volveremos a tener el clima de los años 40 o 50. Mentira. Mentira, porque estaremos en esta parte de la curva. O sea, si ahora vas bajando, pues sí, va bajando un poco la temperatura, pero no va a volver a caer aquí. O sea, ahora tienes que volver a formar hielo y tienes que ir mucho más lejos. Entonces, hasta que llega un momento en el que ahora ¡pum! Y cae. Pero ves, toda esta parte de la curva nos la hemos tragado aquí en la temperatura alta. Entonces, lo que quiere decir es que lo que hagas, la historia, importa. No puedes decir, bueno, si vuelvo a lo que estaba haciendo antes, tendré los mismos resultados que tenía antes. No, porque todo lo que has hecho entre antes y ahora te cambia el sistema. Y entonces no podemos volver a lo que teníamos antes.
Entonces este es lo que se llama el tipping point, ¿no? Lo de que al final pues estás balanceándote en la canoa y parece que estás en equilibrio hasta que llega un momento en que esto ya no hay quien lo salve. O sea, cuando llegas a este punto, pues te vas al agua y ya no hay manera de salir. Así que bueno, esto es un poco el último experimento que os quería contar y así como reflexión para acabar con una cita. A ver, qué tienen que ver estas tres historias que os he contado? Bueno, pues estas tres historias son tres modelos, son tres modelos matemáticos, además del mismo tipo. Los tres son modelos de cajas que se modelizan con ecuaciones diferenciales o con estas tablas como la que hemos hecho para la epidemia. Hay otros tipos de modelos, hay otros modelos que tienen en cuenta la probabilidad, hay modelos estocásticos y tal, hay modelos de agentes que cuentan a ver qué hace cada persona. Estos tres tienen la misma estructura. O sea, os he contado tres veces prácticamente la misma historia. Son con tres contextos. Entonces, bueno, a mí siempre me hace pensar en esta cita de Henri Poincaré, del matemático francés, que decía que las matemáticas son el arte de dar el mismo nombre a diferentes cosas. Y él que iba con sus amigos poetas y tal, le decían, es que la poesía es tener muchas palabras para designar a la misma cosa. Y él decía, no, es al contrario. O sea, el arte es a muchas cosas que son diferentes darles el mismo nombre y explicarlas de la misma manera. Y cosas que pensabas que no tenían nada que ver, en realidad las matemáticas las unen. Así que bueno, esta es mi frase final ligando con el tema de que las matemáticas unen. Las matemáticas unen cosas que aparentemente no están conectadas bajo el mismo paraguas de la misma explicación. Muchas gracias y no sé si hay alguna cuestión, alguna pregunta o algún comentario.